La operación debería dejar para autosostenerse, por lo que es aconsejable no retirar fondos hasta llegar a un nivel de autofinanciación. En etapas de consolidación y expansión se requiere la palanca financiera. Una vez esta palanca dé el soporte para colocar la empresa en otro nivel, viene ahora sí el ordeño. Como lo vimos, en la formación bruta de capital fijo por actores, las empresas son los mayores aportantes de inversión fija como plataformas para el proceso productivo. De esto resulta una continua y creciente necesidad de fondos, una parte de ellos para soportar las inversiones fijas y de trabajo según las etapas de vida. Como en un momento dado coinciden diversas fases, siempre hay que hacer inversiones. Según la misma evolución económica del país, vemos el enfoque en inversión. En los 50 primaba la inversión en la economía primaria extractiva, irrigación agrícola y plataformas de transporte para sacar los productos del campo. En los 60, bajo los modelos cepalistas de industrialización para sustitución de importaciones, la industria lideró la dotación de activos fijos. En los 90, con la apertura económica, primó las telecomunicaciones y construcción de vías y ampliación de la logística de transporte. En los 00, con la globalización y la invasión asiática, la inversión industrial cede y no se está reemplazando. La manufactura no exhibe capacidades productivas y competitivas sostenibles a largo plazo y aunque hay una base industrial, esta no puede competir con asiáticos y chinos. Con los tratados de libre comercio, la inversión en telecomunicaciones, cables submarinos, satélites, antenas, cableados subterráneos, celdas, etc. Ahora se perfilan fuertes inversiones en los servicios médicos hospitalarios en respuesta al cambio demográfico y envejecimiento de la población, la renovación y conversión del transporte a energías limpias, la ampliación de la infraestructura hotelera, turística y recreativa para atender a una población nativa y extranjera con mayor ingreso disponible, los ricos y viejos. La próxima acción la veremos en la ampliación, renovación y sustitución de infraestructuras civil, urbana y edificaciones institucionales, las redes de servicio domiciliario, las instalaciones militares. Y vamos a ver inversión en el campo. Por ello, de las manifiestas ventajas competitivas para la producción de alimentación orgánica. Bien, en el contexto de financiación de inversiones de larga recuperación, exige que los operadores dispongan de un músculo financiero grande, realmente grande, lo que de por sí crea barreras de entrada a otros operadores y perfila la conformación de mercados oligopólicos. En la economía de hoy, parece que solo las empresas grandes tienen posibilidades de sobrevivencia. Si bien esta afirmación no es del todo válida, como veremos más adelante, una cosa es cierta: los pequeños operadores no tienen chance de competir eficaz y rentablemente en muchos mercados. El músculo financiero, capital propio, a veces no es suficiente, por lo que se hace necesario la palanca de la deuda. Y esta palanca cada vez es más utilizada al punto que se convierte en un fondo rotatorio. Se amortizan las deudas viejas y se toman nuevas para seguir operando y fondeando la operación. Y este fondeo, además de rotatorio, se vuelve expansivo, como una burbuja. Las empresas con el tiempo utilizan más deuda por volumen de operación. Medido en valores reales, en los 90, por un peso de venta se tenía un stock de deuda de 60 centavos. Hoy la tasa supera los 70 centavos. Ineficiencia o una inercia zombie para asegurar fondos para lo que sea o no sea. Una respuesta la podemos encontrar en el guiño gubernamental a promover el endeudamiento, la que se manifiesta efectivamente al considerar los intereses como un costo operativo y por tanto reductor de las ganancias sujetas a impuestos. Operan como un subsidio. Esto explica la gran expansión de la economía financiera de la mano de los grandes conglomerados bancarios, que si bien cobran una aparente tasa alta por los préstamos, esto resulta para el deudor en menores costos por el subsidio tributario. Hoy al gamonal financiero se suma el constructor, haciendo que la tasa de interés por comprar vivienda nueva sea subsidiada. Una casa de 200 millones, que obviamente compra un rico, es subsidiada por el gobierno, o sea que el gobierno cubre la diferencia en el costo financiero con la plata que recauda de todos los impuestos que en su mayoría son indirectos como el IVA, o sea que lo pagan los consumidores. Que luego de estas vueltas y transacciones resulte que los pobres están subsidiando al rico para que compre la segunda o tercera vivienda, son cosas de la economía. Si no fuera por estas operaciones incomprensibles para el ciudadano de a pie, no habría empleo en la construcción,
ni en todas las industrias conexas a la construcción de viviendas. Entonces, por la inercia de la deuda, tal vez veremos que en el futuro habrá más deuda. Hablar de deuda, como vimos, es entender las transferencias de flujos entre unos que poseen recursos monetarios a otros que lo necesitan para operar, para subsistir, para divertirse o para vivir cómodamente. Ya tenemos una idea gruesa de los que demandan estos recursos. Al otro lado de la ecuación están los que ponen la plata. Con el tiempo, esta nueva clase social, que algunos ingenuos economistas llaman holgazanes y parásitos, recibirán rentas que superarán las rentas del trabajo. Unos miles de ricos captarán tantos ingresos como los que percibirán 47 millones de colombianos. Dicho en otras palabras, millones de colombianos estarán trabajando para tributarles a unos cuantos ricos. Ricos hoy que en el pasado se privaron de consumirlo y ahorraron, y al cual algunos abuelos se ensuciaron las manos para que sus hijos y nietos no lo hicieran. La deuda es el gran mercado hoy en día, más grande que el mercado de alimentos, de la vivienda, de los servicios médicos. Un mercado con sus propias leyes de oferta y demanda, el mercado de más alto crecimiento de la economía colombiana. Paradójicamente, el mercado menos estudiado y más complejo de entender para los mercados. Cosas de las finanzas. Sobre la inflación. En épocas de alta inflación, significa que el valor contable de los activos queda por debajo del valor real o de mercado de dichos activos. Si las empresas se endeudan de acuerdo con el valor real, no es sorprendente observar un incremento en el ratio. Para poder capturar este efecto inflacionario y llevarlo al balance contable, los legisladores permitieron ajustarlo en el balance, aumentando con ello el valor contable de los activos, mostrando con ello un ratio menor, lo que les permite transmitir a los acreedores la sensación de que pueden soportar más deuda, lo que en efecto sucedió. Los ajustes por inflación fue como una invitación o permiso institucional a tomar más deuda. La mayor inflación complementada cosméticamente con un pago alto también afecta a los intereses nominales, lo que genera una carga mayor, carga que en última se traduce en mayores pagos efectivos, lo que a su vez absorbe una mayor porción de los ingresos por ventas. Pero como la inflación también induce a unos costos y a precios mayores, ese mayor coste financiero inflacionario es contrarrestado por los mayores precios de ventas. Con el tiempo, la inflación acostumbra inercialmente a sostener mayores niveles de deuda en las que todos ganaban, bueno, casi todos, excepto el consumidor final, o sea, las familias, que vieron con el tiempo perder su capacidad adquisitiva real. Por un lado, los salarios pierden ritmo frente al gasto, por otro, las mayores tasas de interés aumentan las cuotas y el nivel de endeudamiento, y para complementar más la inflación, los impuestos toman una mayor porción del ingreso disponible de las familias. Cosas de las finanzas. Las empresas, acostumbradas a galopar a ritmo inflacionario y protegidas efectivamente contra la competencia extranjera, ofrece a los nativos un espectáculo económico que les permite sacar rentas por encima del nivel de ganancias, disminuyendo la inversión fija. Con el tiempo, este rezago de la capacidad productiva deriva en una pérdida sistemática de la competitividad. Las empresas multinacionales extranjeras presionan al gobierno para abrir plenamente los mercados de bienes y servicios, y la alta dependencia que nos acostumbraron los gobiernos del endeudamiento extranjero obliga a acceder a esas solicitudes extranjeras. Los asiáticos, acostumbrados a niveles inflacionarios bajos, a la incorporación tecnológica que aumenta la productividad, llegando incluso a derribar la inflación e ir más allá, a bajar los precios, o sea, la deflación, avanzan agresivamente conquistando mercados, algo que los colombianos sucumbimos fácilmente. El panorama se complica. Por un lado, un mercado de alto potencial con niveles de consumo inferiores a los vecinos, con productores más afanados por el orden del mercado y las empresas con altos niveles de endeudamiento que le resta maniobra para invertir productivamente, un nivel de productividad realmente probable acompañado de una obsolescencia que da risa, enfrentados a unos gigantes altamente eficientes que bajan precios continuamente. No es difícil de entender por qué muchos sectores industriales quedan fuera del mercado y cómo grandes operadores que en el pasado reinaban oligopólicamente se quiebran o son adquiridos por extranjeros a precios grandes. Por su lado, los fondos de inversión y empresas multinacionales
ven un mercado de 47 millones altamente atractivo de explotar, atendido por unos operadores ineficientes, incompetentes, con escasa visión y vocación internacional o futurista, y manejado por directores más interesados en jubilarse que en las peleas. La inversión extranjera directa acumula un monto de 372 billones. Los extranjeros poseen más de la mitad de todo el capital accionario empresarial, el 55%, frente al 29% en 2000. Algo que sucedió en década y media, como en un abrir y cerrar de ojos. Las filiales de empresas multinacionales controlan el 72% de la economía colombiana, sea de forma directa o a través de los enlabramientos productivos. Esta historia, medio dramática, nos permite entender cómo una indisciplina deudora, de la mano de unas subvenciones gubernamentales promotoras de la deuda hacia arriba, propicia un trasvase de fondos del público a empresas que marginalmente los invierten en activos productivos y que prefieren entregárselos a sus accionistas o hacer inversiones financieras en actividades distintas a su razón de ser o su objeto social, o a enviarlas al extranjero. El prolongado letargo endeudador que nos fija un patrón genético de lo natural que es endeudarse hace vulnerables a las empresas al gran capital extranjero. ¿Podemos concluir con esto que la deuda le ha hecho daño a la economía empresarial? Eso depende. Recuerde que la percepción va según la óptica de los actores, y como en muchas ocasiones en el juego de actores, los beneficios se resumen a un juego suma cero. Lo que gana el uno, lo pierde el otro. Por ello, el depende va de acuerdo a las ganancias que en un momento del juego tome cada uno de los actores o de las pérdidas asumidas. Como lo vimos, siempre sobre la mesa se ponen más recursos a disposición de los deudores. Así, la oferta tienta a la demanda y, a decir verdad, por mucha lógica y sentido común, siempre por el lado de la demanda habrá soñadores y aventureros dispuestos a tomarlos con la esperanza de multiplicarlos, y siempre habrá un gobierno de turno invitando a disfrutar de ese subsidio. ¿En el futuro continuarán así las cosas? Una vez hecho este recorrido conceptual sobre la deuda y sus implicaciones, veremos la evidencia real del manejo de la deuda en la empresa colombiana, donde extraeremos algunas buenas lecciones, muy buenas lecciones. ¿Qué representa hoy la deuda y cómo se viene perfilando? Trabajamos con la hipótesis de la deuda como principal fuente de financiamiento de la actividad empresarial y como activante del futuro. Recordemos que los proyectos sirven para explotar y crear oportunidades, y agreguemos que los fondos que los financian son el juego que los alimenta. Antes de llegar a la deuda, hablamos de los actores y su peso en el fluir financiero, del peso de las empresas y de su constante exploración a la aventura, los proyectos de inversión, de los riesgos que los acechan y de pautas para gestionarlos, de cómo encaja la aventura empresarial en el marco escénico económico y en el devenir histórico, y de cómo una idea de negocios debe estructurarse para atraer capitales y talentos. Vimos una secuencia teórica de temas asociados a la deuda, los flujos de efectivo endógeno como principal preferencia financiera, las implicaciones de la palanca financiera, pautas, política y límites al endeudamiento, la insolvencia financiera y las quiebras empresariales y los juegos de deuda. Ahora pasamos de la teoría a la práctica y desempeño real. ¿Cómo se comportan las empresas frente a esto de la deuda? Cuando hablamos de endeudamiento es obligatorio hablar y tratar el tema de los flujos. Recuerde que en teoría ocupan el primer lugar en la jerarquía de financiamiento empresarial. En este capítulo enfocamos a observar cómo fluyen los préstamos a irrigar la actividad empresarial colombiana. El flujo efectivo es el flujo que genera la operación y cómo se distribuye. Se agrega el efectivo no operacional. Esto nos da una idea de cómo se distribuyen y reparten los excedentes y su peso en el fondeo total.